objetivo de esta sesión era especialmente crear controversia. Los traumatólogos en general no creemos en este tipo de terapias, pero precisamente porque las desconocemos. Yo conozco a Álvaro ya desde hace un tiempo, hemos colaborado juntos y a mí me sorprendió mucho conocer un médico deportivo que se ha esforzado en hacer terapias manuales, combinarlas con homeopatía y además basarlo en ciencia. Él se está formando en Estados Unidos y va y viene a Vail, donde tienen la activación muscular patentada y sigue evolucionando. El doctor Monge también en ese sentido es un médico deportivo que ha sido un poco pionero en el uso del ozono un poco más allá de lo habitual y su iniciativa de ser empírico ha llevado un poco al uso del ozono en la Federación de Fútbol. Me vais a perdonar si me atranco un poco con la presentación, pero no es mía y la he recibido hace un rato, así que vamos a intentar que sea lo mejor posible. Bueno, ¿qué es el ozono? El ozono, fórmula química es O3 y es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno, que se consigue al disociarse 2 átomos de oxígeno y sumarle 1. Tiene unas características, tiene una ficha técnica y quizá de esta diapositiva, bueno, básicamente lo importante es que está caracterizado, que esto no es un invento, y algo que es curioso pero es importante es que su umbral de olor es muy pequeño. Y esto es importante porque es un gas que es incoloro, así que la única forma que tenemos de detectarlo es poderlo oler. También se ve en ecografía. Esto es algo que ha habido controversia incluso antes de empezar, así que ya os voy adelantando cosas. Bueno, un poco la historia. Básicamente se viene a utilizar desde principios del siglo XX para el uso de limpieza y desinfección de heridas. Y ya en 1935 empieza a haber trabajos donde muestran resultados sobre los efectos cicatrizantes del ozono. A partir de entonces, en los años 50, lo que se consigue es estandarizar las máquinas que fabrican esto, porque hasta entonces ni siquiera se conseguía una concentración constante. Y ya en la década de los 80 empezamos a utilizarlo en el mundo de la ortopedia, fundamentalmente en el área de la columna vertebral. Aquí tenemos la suerte de contar con algún experto en el uso de ozono en columna, así que si hay preguntas sobre ese tema también seguro que el doctor Salgado estará encantado de contestarlas. Y aquí en España se empiezan a utilizar en el 99. Parece que, bueno, está extendida la creencia y hay algunos trabajos que lo demuestran en parte, que la terapia con ozono protege el organismo de radicales libres y es capaz de estimular procesos enzimáticos y naturales vitales. Y ahora vamos a ver un poquito la base biológica del ozono. Esta es la máquina que se utiliza en la mutua de fútbol para conseguir concentraciones constantes de ozono. Si os fijáis, está unida a una pila de oxígeno que es la que va conectada a la máquina. La máquina lo que hace es, mediante sistemas de descargas eléctricas, ioniza el oxígeno y consigue ozono, que ya veremos que es en concentraciones muy pequeñas. Básicamente es un 95% de oxígeno con un 5% de ozono. Esto es importante porque es unas 60 veces inferior al ozono industrial y sabemos que hay concentraciones tóxicas. Esto está muy por debajo de las concentraciones tóxicas. ¿Cómo se aplica en medicina? Bueno, pues se ha aplicado de todas las maneras. Se ha aplicado en campanas hiperbáricas, se ha aplicado mediante inyección, que es en realidad lo que ahora mismo más nos interesa a nosotros en esta mesa, pero también se ha utilizado sistémico por vía intravenosa, rectal e incluso mediante la ionización de sustancias con iontoforesis. Incluso ingerido. Está bien caracterizado, sabemos perfectamente cuáles son las dosis tóxicas que crean irritación e incluso las que crean lesiones. Así que, en general, en el mundo de la medicina deportiva se trabaja con concentraciones muy por debajo de esas. Este es el ozono. Entonces, es fácil hacer el chiste de que uno no está pinchando nada. Y bueno, se puede oler, se puede ver en radioscopia, se puede ver en ecografía, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es si es útil o no, y eso vamos a intentar clarificarlo un poquito más adelante. Tiene unos efectos biológicos sobre los principios inmediatos. Sobre los hematíes, lo curioso es que permite la liberación de oxígeno en los tejidos, o sea que aumenta la oxigenación de los tejidos. Tiene otros efectos a nivel básico, pero lo más importante es que interacciona con la superóxido dismutasa y el glutatión. Básicamente disminuye los radicales libres, que ya sabemos que son bastante nocivos biológicamente. ¿Qué otros efectos produce? Bueno, disminuye el edema y tiene un gran poder bactericida y viricida.
Su efecto antiángico y antiinflamatorio básicamente es porque facilita la eliminación de mediadores químicos e inhibe las fibras amielínicas, que son las que transportan conducen el dolor, y luego también tiene un efecto revitalizante. Vamos a ver la otra cara. En realidad, sobre el tejido celular subcutáneo y partes blandas, que es lo que aquí nos concentra, fundamentalmente hace lo mismo. Disminuye el dolor a través de las fibras amielínicas, activa el sistema antidolor por la vía de la inhibición química y produce endorfinas locales. Se utiliza prácticamente en todos los campos. Se ha utilizado en automoterapia, en patología del disco intervertebral y en determinados procesos de partes blandas. Y ahora vamos a ver un poco la experiencia que hay en la Federación de Fútbol, en la Mutua de Fútbol de Andalucía, en el uso de partes blandas. ¿Cómo se utiliza? Bueno, su uso es fácil, la curva de aprendizaje es muy cortita, es mínimamente invasivo, como todas las infiltraciones de las que vamos a discutir ahora. Se hace de forma ambulatoria, salvo que haya que controlar el dolor. Por ejemplo, en patología intervertebral se hace en quirófano, pero en patología de partes blandas lo podemos hacer en la consulta. Y tiene un bajo coste. Tan bajo en la Federación de Fútbol como que es gratuito para todos los federados. Y una ficha federativa son 6 euros al año, así que... Y allí se hace por control ecográfico. Está contraindicado o no se recomienda en pacientes que tienen un déficit de la G6PD, en embarazo, en tratamientos con inhibidores de la angiotensina, hipertiroidismo, trombocitopenia, inestabilidad cardiovascular y alergia al ozono. No me preguntéis por qué, pero seguramente al doctor Monge nos podría haber aclarado esto. Vamos a ver cuál es la experiencia en la Federación de Fútbol en tendinosis rotuliana. El protocolo que se utiliza es esta máquina que ya habéis visto. La concentración de ozono que se utiliza es muy por debajo de las dosis tóxicas de 33 miligramos. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo se realiza? Se obtienen 15 centímetros cúbicos y se hace una inyección cuatriplanar, que básicamente lo que quiere decir es 8 centímetros cúbicos en la grasa de Hoffa retropatelar, 2 intratendinosos distribuidos, 3 alrededor del tendón y 2 en el tejido celular subcutáneo. Y el seguimiento se hace de forma ecográfica. La secuencia de aplicaciones tanto en tendinosis patelar como en pubalgias, que es el siguiente tema que vamos a ver, es la misma. Se pinchan cada 5 días las primeras 3 infiltraciones y el resto con una semana de separación. Y se ha hecho una revisión en la que se hacía una encuesta de dolor antes de empezar con el tratamiento, una semana antes, y al terminar. ¿Y cuál era el final del tratamiento? Cuando el paciente tenía menos de 2 en la escala analógica visual del dolor. Que, como ya sabéis, la escala analógica va del 0 al 10. 10 es el máximo dolor soportado por el paciente y 0 es ningún dolor. El resumen de todo este estudio es que el uso de ozono en el tendón rotuliano disminuye el dolor en el 79% de los casos. Solo 1/3 de ellos vuelven a la práctica deportiva sin ninguna molestia. Y el 46% vuelven con molestias, pero molestias muy bajas, de 1 o 2 en la escala analógica visual. En la Federación de Fútbol es una alternativa esperanzadora en este tipo de patología. En principio no hay interacción con otras terapias, pero esto creo que no está demostrado y a nivel biológico sería bastante interesante. Y tampoco hay ningún estudio histopatológico sobre el uso de ozono en tendones de forma histopatológica. De esto sí que os puedo hablar un poquito más porque cuando estábamos en la Federación de Fútbol yo trabajaba allí como colaborador. Yo tampoco creía en el mundo del ozono y allí había mucha experiencia, así que decidimos hacer un estudio de análisis tanto de las pubalgias, que es algo que un traumatólogo o un residente de traumatología prácticamente nunca ve, salvo que se dedica al deporte, como del uso de ozono y cuál es su efectividad en la patología de pubis. Bueno, en principio, ¿qué es la pubalgia? Bueno, pues todo dolor insercional alrededor de la región púbica, tanto en aductores como en pubis, que además no está explicado por algo que ya se sabe, o sea, si tiene alguna lesión obvia como una hernia, ya no se considera pubalgia, tiene el diagnóstico de hernia. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, pues una lesión compleja, la verdad es que se conoce poco, todos los estudios, todos los artículos que hay no lo definen con claridad. ¿Cuál es la prevalencia en futbolistas? ¿Es importante la pubalgia en futbolistas? Bueno, pues 1/3 de todos los futbolistas acaba teniendo una pubalgia, o sea que es bastante importante. Y estos son del registro escandinavo.
Hay muchos tratamientos para ello, ninguno es efectivo, así que como en casi todas las patologías en las que hay mucho tratamiento, quiere decir que no sabemos todavía ni lo que es ni cómo curarlo. ¿Qué es el ozono? Bueno, ya lo hemos visto, es una mezcla de ozono y de oxígeno en el que el ozono es solamente el 5% y ya sabemos que se obtiene con descargas eléctricas. ¿Cuál es su función? Pues básicamente activador del sistema de enzimas antioxidantes, es inmunomodulador y activa el metabolismo celular. Y sobre todo reduce los factores proinflamatorios. Básicamente lo que está demostrado es sobre la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Hay múltiples terapias no quirúrgicas, como hemos hablado. La ozonoterapia se ha mostrado efectiva en otras patologías, como son la lumbalgia y las epicondilitis. Y el manejo dentro del mundo de la mutua es relativamente fácil y abordable. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio? Bueno, pues como os he dicho, evaluar cuál es la presencia de pubalgia en futbolistas, dónde se localizaba esta pubalgia, dónde dolía más y qué actividades eran las que lo provocaban o hacían que se exacerbara. Y además, cuál era la efectividad con el uso del ozono, básicamente en términos de dolor. De las 402 pacientes de bajas deportivas que hubo desde el 2006 al 2007, elegimos la muestra de 187 pacientes que fueron tratados con ozono y los pareamos, pre y post, tanto para el sexo, para la edad, como para el peso, el BMI, el índice de masa corporal. Todo esto para evitar sesgos. Los datos actualizados a día de hoy es de 886 pacientes tratados con ozono, de los cuales 675 están tratados con pubalgia. Los resultados de estos números no están analizados, pero el trabajo que hicimos en el 2007 sí, y eso es lo que os voy a presentar ahora. El rango de edad de aquella muestra, de aquella cohorte, era entre los 17 y los 27 años, y todos eran varones. Hay muchas chicas que juegan al fútbol, así que en realidad parece que esta es una patología más de hombres que de mujeres. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión del estudio? Pues que tuvieran al menos 2 meses de pubalgia, que tuvieran dolor tanto antes como durante como después del ejercicio, o sea, una pubalgia severa, de localización insercional a la palpación y que hubieran sido tratados previamente con rehabilitación y no hubiera funcionado. En la mutua de fútbol hay un protocolo bastante ajustado y preciso para el tratamiento de las pubalgias de forma rehabilitadora antes de hacer cualquier tipo de terapia invasiva. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Pues que se supiera la causa de la pubalgia, o sea, hernias inguinales o defectos de pared objetivados, y las otras causas que producen dolor alrededor de la ingle, de las que ya sabemos su origen. ¿Cuál fue el protocolo? Bueno, pues el mismo que hemos visto para las patelalgias, una concentración baja, dosis en vez de 15 centímetros cúbicos de 10, y las infiltraciones se hacían 5 mililitros en la inserción púbica, 5 mililitros alrededor del tendón, y siempre se hacía de forma bilateral. La posología igual, las primeras 3 dosis cada 5 días, a partir de la tercera dosis cada semana. Y se llegó a pinchar pacientes hasta 10 veces. ¿Cuál fue el criterio de finalización del estudio? O que el paciente tuviera menos dolor de 3, o que le hubiéramos hecho más de 10 infiltraciones y no hubiera funcionado. Y entonces se operan. El inicio de la actividad física progresiva desde la tercera infiltración formaba parte del protocolo. ¿Cuáles fueron las variables que quisimos estudiar? El número de infiltraciones, la localización del dolor, las actividades que provocaban ese dolor y la escala analógica visual. Y todo ello lo quisimos analizar durante la vida diaria, durante el ejercicio y después del ejercicio. Todo esto se hizo mediante cuestionarios. El resumen de esto es que casi todos requirieron 7 o menos infiltraciones. Un resumen de esta diapositiva es que todos tenían dolor en los aductores o en el pubis. ¿Cuáles eran las actividades de la vida diaria? O sea, que el paciente no está haciendo deporte pero que le duele. Bueno, eran muy heterogéneas y lo que no pudimos hacer fue estratificarlas por localidades. Pero bueno, básicamente son los giros y cruzar las piernas. ¿Cuáles fueron los resultados en la vida diaria del uso de ozono? Bueno, pues de forma basal los pacientes en la serie tenían un dolor en la escala analógica visual de 6,5 con una desviación estándar muy chiquitita. Después del tratamiento se quedaba en 0,86 en actividades de la vida diaria. Y esto es significativo estadísticamente con un test no paramétrico Kruskal-Wallis. Y aprovecho para darle las gracias a mi padre, que fue el que nos hizo todos los análisis estadísticos, si no, no hubiéramos podido sacarlo.
¿Cuáles son los resultados durante el ejercicio? ¿Dónde se localiza el dolor de un jugador de fútbol cuando está haciendo ejercicio? Básicamente unilateral y en la zona del pubis en casi todos. Un 20% lo tenían bilateral, muy poquitos en los aductores y no sabían precisarlo un 16%. ¿Qué actividades les provocaban el dolor durante el ejercicio? Bueno, fundamentalmente el mecanismo de apoyo, giro y golpeo del balón, pero en la pierna que apoya. Esto fundamenta un poco la fisiopatología de todo el core, que es básicamente el tratamiento rehabilitador para poderlo solventar. ¿Cuáles fueron los resultados del uso del ozono durante la actividad deportiva? Que es en realidad lo que más nos interesa. Bueno, los pacientes tenían el dolor de un 7,79, bastante alto, y después del tratamiento se quedaron en 2. No se quedaron sin dolor, pero se quedaron con un dolor bastante bajo y todo esto fue significativo. ¿Cuáles fueron los resultados después del ejercicio? Cuando el deportista deja de jugar, si sigue con dolor, esa es una de las preguntas que nosotros solemos hacer, sobre todo si le duele por la noche o si después de jugar le sigue doliendo, que nos da la impresión de que la lesión es más severa. Bueno, pues la localización era en el pubis más aún todavía que antes, unilateral, y seguía habiendo dolores bilaterales en un 18%. La aparición de las molestias después del ejercicio era casi siempre a los 15 o 20 minutos después de haber terminado. ¿Cuáles fueron los resultados del uso del ozono antes y después después de jugar, antes y después del uso del ozono? Bueno, pues antes les dolía más o menos lo mismo que les dolía al hacer ejercicio. Y cuando usábamos ozono conseguíamos disminuirlo más que incluso cuando hacían ejercicio. Y esto fue estadísticamente significativo. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que casi todos los pacientes requirieron 7 o menos infiltraciones, que durante la vida diaria la totalidad de los pacientes se quejaban fundamentalmente de dolor púbico y en los aductores, que durante la práctica deportiva la mayoría de los pacientes se quejaban de dolor púbico en los aductores y al chutar en la pierna de apoyo y con los giros, que tras el ejercicio el dolor se localizaba fundamentalmente en la región púbica y aparece a los 15-20 minutos de haber terminado, que el tratamiento con ozonoterapia se muestra efectivo en futbolistas a la hora de aliviar el dolor tanto antes, durante como después del ejercicio, existiendo diferencias significativas en la escala analógica visual. El tratamiento con ozonoterapia disminuye el dolor subjetivo en todos los casos. No lo quita completamente, pero lo disminuye en todos los casos. El tratamiento con ozonoterapia permitió reintegrarse a la actividad deportiva al 100% de los casos tratados. No quiere decir que sin dolor, pero prácticamente sin dolor. Desde marzo del 2004, y estos sí que son datos actualizados que nos ha enviado el doctor Monge hoy, solo se han intervenido 10 casos, de los que 6 se habían negado a tener tratamiento con ozonoterapia y por lo tanto fueron intervenidos directamente, y en los que 4 fracasaron. Y los casos que componen la muestra se reintegraron a su actividad deportiva normal entre 2 meses y 3 meses, y en la experiencia de la Mutua de Fútbol, los casos en los que se han tenido que llegar a intervenir, su reintegración al deporte ocurre entre 70 y 120 días. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y gracias al doctor Monge por enviarnos su presentación.